Buenos días mis hermanos, mis amigos de Lakeview Community Church in Conyers. Les saludo en el nombre del Señor. Que sean todos bendecidos, especialmente con la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en esta mañana, la palabra de Dios. Que todo lo que ha ocurrido en esta semana no haya cambiado nuestro corazón. Porque en realidad después de las elecciones o antes de las elecciones, nuestro foco siempre debe estar en nuestro Señor Jesucristo. No en un partido político, no en una persona, no en un líder. El único líder es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que cuando estamos anclados en la roca, no importa qué tormenta está a nuestro alrededor, nosotros seguimos firmes, anclados en la palabra de Dios, anclados en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de esta mañana. Pedimos a Dios en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos ilumines en esta hora, que nos hables y sacude nuestros corazones, Señor, y que lo que estás tratando de decirnos en esta mañana nosotros escuchemos y también seamos obedientes. Pedimos tu bendición en el corazón de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hemos estado leyendo y aprendiendo, ¿verdad?, sobre la vida de Abraham y su relación con Dios, Abraham era humano, lo hemos visto errar, como todos nosotros lo somos, pero aprendió de esos errores. Y hemos visto cómo este hombre sencillo, sin títulos profesionales, sin títulos sacerdotales, se convirtió en un gran héroe de la Biblia por su relación con Dios. Una relación basada en una fe firme en Dios, basada en una confianza total en Dios y basada en una obediencia fiel a Dios. Es por eso que Abraham ha sido y es un gran ejemplo para los cristianos de todas las épocas, no solamente aquella época, sino hoy día, a pesar de sus errores. Aprendimos en estas últimas 4 semanas que debemos consultar con Dios antes de tomar decisiones, porque problemas graves resultan de malas decisiones que tomamos sin consultar a Dios. Y después culpamos a Dios, ¿verdad? ¿Qué fenómenos somos? Culpamos a Dios en vez de responsabilizarnos nosotros mismos por tomar decisiones sin consultar a Él, que van en contra de la voluntad de Él. Aprendimos también en estas lecciones con Abraham que Dios nunca obra a través de algo que está en contra de sus propias leyes. Si se recuerda, Abraham se acostó con una mujer que no era su esposa, para así tener descendencia, la descendencia que Dios le había prometido. Pero eso es un pecado, acostarse con una mujer que no es su esposa, ¿verdad? Dios no quiebra sus propias leyes. Así que aprendimos eso también. Cuando oramos a Dios por algo, Él no va a obrar a través de un pecado. Tengamos eso en mente. Aprendimos también que debemos tomar decisiones en la sabiduría de Dios y en su voluntad, ¿verdad? Y para eso tenemos que buscar de Él, leyendo en su palabra, orando a Dios por dirección y buscando consejo de un cristiano o dos que son cristianos maduros que podemos confiar. Aprendimos que en Dios puedes confiar. En Dios puedes confiar porque Dios siempre cumple con sus promesas. Su palabra es confiable porque su palabra es verdad. Aprendimos también que nada es imposible para Dios porque Dios es todopoderoso. Dios está por encima de toda situación que nos agobia y Dios está por encima de todo problema que nos aprieta. Dios es todopoderoso. Por eso Sara pudo tener hijo en su vejez después de haber sido estéril por tantos años. Dios es todopoderoso.
Vimos también que Abraham es obediente a Dios, porque él confía en el Dios que le habla, él confía en el Dios que le dirige en todo, él confía en el Dios que le cuida, confía en el Dios que le bendice, ¿verdad? Y confía en el Dios que le ha prometido descendencia. Él obedece a Dios porque él confía en Dios. Y por la obediencia de Abraham vimos que Dios lo bendijo. Bendijo su descendencia y bendijo hasta la humanidad, porque a través de la descendencia de Abraham es que nació el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que trae la oportunidad de ser salvo y de obtener el perdón de Dios a través de nuestra fe en su sangre, en la sangre que él vertió en la cruz. Aprendimos también que Dios prueba nuestra fe, así como probó la fe de Abraham, y prueba nuestra obediencia a él, así como lo hizo con Abraham. Y lo hace no para torturarnos, vimos eso la semana pasada, sino para fortalecer nuestra fe y para hacernos más obedientes a él, para que confiemos aún más en él. Eso es el propósito de sus pruebas. Nos prueba para que confiemos en él siempre. Y para todo, para que confiemos en él en todo. Y para que lo obedezcamos en todo. Porque es para bien. Es siempre para bien. Aprendimos que Dios no cambia. Que su palabra es verdad absoluta. No importa cuánto la sociedad cambie, Dios no cambia. Eso también lo aprendimos. Hoy veremos cómo la relación de Abraham con Dios definió su comportamiento y sus relaciones personales. Su comportamiento con los demás y sus relaciones personales. Vamos a leer en Génesis capítulo 23. Génesis 23 versículos 1 al 19. Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Donde hemos estado leyendo sobre la vida de este gran hombre, Abraham. Y recuerde, lo quiero recalcar, Abraham es un ser humano, así como usted y como yo. Así que lo que Abraham hizo, lo que vemos en Abraham, lo que admiramos en Abraham, lo podemos hacer nosotros en el poder del Espíritu Santo. Pero requiere que nosotros tomemos el primer paso de obediencia, de querer obedecer a Dios. Génesis capítulo 23, versículos 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. Sígame, por favor. Fue la vida de Sara. Recuerde que su esposa, la esposa de Abraham, era Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad,
y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Entonces Efrón a Abraham, respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Hasta aquí la lectura de esta palabra en esta mañana. En el versículo 2 vemos que muere Sara, la esposa de Abraham, y él llega a su casa y hace duelo y llora. La llora. ¿Cómo no va a llorar? Amaba mucho a su esposa. Es normal llorar la muerte de un ser querido, mis hermanos, mis amigos. El duelo emocional nos ayuda a sobrellevar la pérdida de esa persona. Así que no se sienta mal en llorar la pérdida de un ser querido. Aun cuando sabemos que está con el Señor, vaya, aun cuando sabemos que ya no está sufriendo, lloramos. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa relación que ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Por eso lloramos. Y está bien. Al tiempo de enterrar a su esposa, al momento de enterrar a su esposa, Abraham busca comprar una tierra donde enterrarla. ¿Se dio cuenta? Porque Abraham está en un país que no es el suyo. Está en tierras que no son suyas. Abraham es un inmigrante. Dios lo trajo ahí, a esa tierra, con la promesa de que esa tierra Dios se la daría, se la va a dar a su descendencia, ¿verdad? Pero esto todavía no ha ocurrido. Por eso vemos a Abraham transando, haciendo una transacción, ¿verdad? Para comprar tierra para la sepultura de su esposa, específicamente una cueva. Leímos que Abraham humildemente pidió a los dueños de la tierra que le dejen comprar tierra donde sepultar a su esposa. Vimos que aunque dos familias diferentes le ofrecen tierras sin costo, gratis, Abraham insiste en pagar por ellas porque desconfía de esta gente y porque sabe que Dios no aprueba la idolatría de esta gente, la idolatría de ellos. Pero quiero en esta mañana, en esta hora, que prestemos atención al versículo 6 y al versículo 11, ya que son dos respuestas muy similares de dos familias diferentes, ofreciéndole sus tierras a Abraham para que entierre a su esposa. Le leo otra vez, versículo 6, estas son palabras de los hijos de Et. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y leo ahora las palabras de Efrón, el de la otra familia. Efrón contesta a Abraham y le dice: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Estas dos respuestas claramente demuestran
un respeto profundo y una admiración de ellos por Abraham. Esto tiene una enseñanza muy importante para nosotros hoy día sobre nuestro testimonio cristiano ante los demás. ¿Qué piensan los demás de nuestra fe cristiana? ¿Piensan que nuestra fe cristiana es sincera o que somos unos hipócritas? La gente está mirando, la gente está pendiente, la gente quiere ver que nuestra fe es genuina. ¿Cómo nos comportamos? Fíjense que la pregunta que acabo de hacer no es si están ellos de acuerdo o no con su fe cristiana. No, la pregunta es, ¿piensan los demás que nuestra fe cristiana es sincera o que somos unos hipócritas? Aunque los demás no estén de acuerdo con tu fe cristiana, si ven que reflejamos el carácter de Dios, estaremos demostrándoles lo que es un verdadero cristiano y que nuestra fe es genuina, y estaremos siendo buenos embajadores de Cristo, embajadores de nuestro Señor. Quiero leerles Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Oyó eso? Debe andar como él anduvo. Hablando de Cristo, debemos andar como Jesucristo anduvo. No la forma de caminar, es una metáfora, ¿verdad? En la forma en que él se comportó, debemos nosotros comportarnos. Él nos dio el ejemplo. Dios bajó del cielo, se encarnó entre nosotros y el propósito era morir en la cruz. Pero en esos años nos mostró el amor de Dios, las manos de Dios, la misericordia de Dios y cómo debemos comportarnos, los cristianos, los seguidores de Cristo, ¿verdad? Ahí leímos que Dios quiere que andemos como Jesucristo anduvo. O sea, imitar a Jesús en nuestro diario vivir, donde quiera que estemos. Cuando la gente nos oye hablar, hablamos la verdad, sin chismes, ni calumnias, ni malas palabras, ni groserías. Recientemente, esta semana, recibimos por email, mi esposa recibió un correo electrónico de un tío que hace tiempo no sabe de él. Pensamos que era para ver cómo estábamos o darnos unas fotografías de la familia. No, era para enviarnos un video político. Un video político. Y él es cristiano. Entonces, cuidado. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es el mensaje que estamos proyectando? A mí no me interesa si es un video político de los republicanos o de los demócratas. Es feo por igual. Y también con una calumnia. De eso se trataba el video. Algo que no ha sido probado, demostrado en lo absoluto. Miren, no importa si es republicano o demócrata. No debemos hablar la verdad, sin chismes, sin calumnias, sin malas palabras, sin groserías. Ese debe ser el ejemplo del cristiano en su diario vivir. Utilizamos nuestra lengua para levantar a los caídos, levantar el ánimo de aquellos que necesitan una palabra de aliento, están tristes, están desconsolados. Utilizamos nuestra lengua para compartir lo maravilloso que es Dios con nosotros. En el trabajo, ¿somos el mejor empleado aun cuando nadie está mirando?
o aun cuando el patrón es un ogro con todo el mundo. Tratamos a los compañeros de trabajo con respeto, con dignidad, sin importar su sexo, si es mujer o si es hombre, su color de piel, sin importar su nacionalidad. En nuestros negocios con los demás, somos honrados, demostramos integridad en todo nuestro proceder en la vida. Mostramos misericordia al necesitado y perdonamos al que nos ofende. ¡Ay, qué duro! Demostramos amor y paciencia con nuestros familiares, aun cuando ellos nos agotan la paciencia, como en este caso. No respondimos al correo electrónico. Simplemente no respondimos. A veces tenemos que no responder a una palabra ofensiva o difusir, o sea, no responder mal. Tenemos que tener cuidado. Le demostramos a nuestros hijos el amor de Dios. Oiga esto, le demostramos a nuestros hijos el amor de Dios, mostrándoles a ellos cariño, teniéndoles paciencia, prestándoles atención, la atención que ellos requieren, y disciplinándoles con firmeza, pero con amor. Que ellos vean a Dios en nosotros. Obedecemos nosotros las leyes de Dios que les enseñamos a nuestros hijos. Mostramos amor y respeto a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Qué triste cuando una pareja joven se casa, pero ninguno de los dos sabe cómo ser un buen esposo, una buena esposa, ni un buen padre, ni una buena madre, porque no tuvieron un buen ejemplo de sus propios padres. Debemos darles a nuestros hijos el ejemplo de lo que es un padre, una madre cristiana, lo que es un matrimonio cristiano. Estas personas admiraban a Abraham, las personas de esta historia, los heteos, estas familias, admiraban a Abraham y lo respetaban. Y me imagino que algunos de ellos hasta se convirtieron al único Dios verdadero, al Señor, por el testimonio de este hombre, su proceder, su conducta diaria, por ser él un reflejo de Cristo, un reflejo de Dios, un reflejo de Dios. Asimismo, si nosotros somos imitadores de Jesucristo y obedientes a sus mandamientos, mire, los que nos rodean, incluyendo nuestros hijos, querrán saber más del Señor y tener la fe que tú y yo tenemos. Querrán ellos tener esa fe que tú y yo tenemos. Hablando de fe, ¿cómo está la tuya? ¿Está, cristiano, está fuerte, está sólida, está bien parada o está débil? ¿O está débil? Tenemos que buscar de Dios, recostarnos de Él, ser llenos del Espíritu Santo para poder ser buenos imitadores de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? No hay una píldora que uno se pueda tomar. Ojalá fuera así. La fe requiere trabajo. La fe requiere tiempo. Sí, la fe requiere oración, tiempo frente al Señor. Requiere que abramos la palabra y la leamos para aprender más de Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios si no lo conocemos? No sabríamos cómo actuar, qué decir, cómo hacer. Nuestra fe debe estar sólida, pero para eso hay que buscar de Dios y hay que confesar nuestros pecados a Dios. Sí, cristiano, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y buscar más de Él, aferrarnos más a Él. Y si todavía nunca has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, bueno, haz como este Abraham, que puso su fe en Dios. No en su dinero, no en nada. Él puso toda su fe, toda su confianza en el Señor,
Cristo murió en la cruz por tus pecados. Pon tu fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados y los míos. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si tú pones tu fe en ese sacrificio de Cristo en la cruz y le pides perdón a Dios por tus pecados, oye, todo cambia. Número uno, tienes el perdón de Dios, tienes la promesa de la vida eterna en el cielo cuando pases de esta vida, y tienes una nueva vida aquí en esta tierra, porque Dios cambia tu corazón y Dios te da una nueva perspectiva de lo que es la vida, de lo que es tu rol en esta vida. Pongamos nuestra fe, como Abraham, en Jesucristo, solamente en Él, solamente en Él. Padre, gracias por tu palabra. Confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón. Y te pedimos perdón por no obedecer como debiéramos, no obedecerte. Pedimos, Padre, que pongas una urgencia en nuestro corazón de buscar más de ti, de orar más, pasar más tiempo contigo, leer más de tu palabra, y un fuego en el corazón por querer obedecer y por querer compartir tus maravillas, no política, sino tus maravillas y tu amor y tu misericordia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Dios te bendiga.